Hola, mi nombre es Guadalupe Alejandra Muria Viveros. Soy exalumna de la preparatoria Lázaro Cárdenas y soy egresada de la licenciatura en Literatura Intercultural de la UNAM. Y como parte de este último conversatorio, La mujer a través de la literatura, voy a presentarles el tema de protofeminismo en Orgullo y Prejuicio. Entonces, para comenzar, me gustaría citar una de mis frases favoritas del libro, que es la que abre el libro realmente, y es: It is a truth universally acknowledged that a single man in possession of a good fortune must be in want of a wife. Entonces, Orgullo y Prejuicio ha tenido varias representaciones en el cine. Esta foto es una de las últimas representaciones de cine más conocidas. Y bueno, regresando al libro, Orgullo y Prejuicio fue escrita por Jane Austen en 1813. Y esta novela describe la relación entre Elizabeth Bennet y Fitzwilliam Darcy. Entonces, la familia de Elizabeth, los Bennet, es una familia bastante modesta. Su padre es un terrateniente o un hacendado que posee una pequeña hacienda. Y la familia está compuesta de 5 hijas. Y por otro lado, pues tenemos a Fitzwilliam Darcy, que era un aristócrata con muchas tierras y mucho dinero. Y bueno, originalmente esta novela se llamó First Impressions. Y esto lo menciono porque es bastante importante. First Impressions, estas primeras impresiones son como todo el motivo, todo el leitmotiv de esta novela, estas primeras impresiones que un personaje tiene por el otro, o sea, por parte, por ejemplo, de Darcy, esta primera impresión que tiene de la familia Bennet, y esta primera impresión sobre sí mismo, que es un poco sobre el orgullo de su propio rango comparado con el de otros, de su fortuna también, y pues sí, o sea, un prejuicio por la inferioridad social de la familia de Elizabeth. Y Elizabeth, al contrario, también tenemos estas primeras impresiones, a este como respeto a sí misma, ese orgullo de pertenecer a la familia que pertenece, y también este prejuicio que tiene contra la personalidad de Darcy en un primer momento. Entonces, pues en general esa es la historia. Entonces, ahora, usualmente cuando pensamos en esta historia podemos pensar en orgullo, o sea, las palabras que se nos vienen a la mente: orgullo, prejuicio, romanticismo, señor Darcy, quizás cliché, bodas, pero podemos pensar como en feminismo. Entonces, una de las primeras cosas que quiero hablar, pues, es protofeminismo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un protofeminismo y un feminismo? Vamos a poner de ejemplo a estas 3 mujeres. Tenemos a Jane Austen, aún del siglo XIX más que nada, Mary Wollstonecraft, y posteriormente en el siglo XX tenemos a Virginia Woolf. Entonces, Mary Wollstonecraft, aunque ella sí tiene unas ideas que podríamos llamar más feministas, tiene un ensayo que se llama A Vindication of the Rights of the Woman, como la reivindicación de los derechos de la mujer. Podríamos llamarle como ideas feministas, sin embargo, no se le considera una feminista. E igualmente Jane Austen, aunque ella no expresa tan elocuentemente estas ideas del feminismo, sí tiene ciertos dejos que nos dicen que quizás va por ahí, por el feminismo. Y finalmente tenemos a Virginia Woolf. Virginia Woolf, por ejemplo, tiene Un cuarto para una misma, un ensayo, y ella ya es declaradamente feminista.
Entonces, ¿cuál es la diferencia? Simplemente que Mary Wollstonecraft y Jane Austen no se les puede llamar feministas porque el término feminismo se inventó hasta el siglo XX. Entonces, antes del siglo XX llamamos protofeminismo. Esa es la diferencia. Entonces, ¿por qué Jane Austen es considerada, o la considero, una protofeminista? Porque tiene algunos dejos, algunas ideas de lo que hoy llamaríamos feminismo. Entonces, por ejemplo, en cuanto a educación de la época, estamos en el siglo XIX, ah, tenemos muchísimos tratados sobre cómo debe de comportarse una mujer, y una de las cosas, por ejemplo, que tenemos son los accomplishments, y que estos son como las habilidades que debe de tener una mujer. Entonces, por ejemplo, vemos en la señorita Bingley, que es parte de los personajes de la obra, esta representación de la mujer ideal, de las características que debe de tener una mujer, estas habilidades como música, canto, pintura, baile, conocimiento de lenguas modernas, que todas estas eran habilidades que se debían de tener en la época. Tenemos, por ejemplo, aquí a Elizabeth, que en una parte del libro dice que esos son aspiraciones irreales, o sea, que realmente una mujer no puede tener todas esas cosas juntas. Entonces ahí tenemos una crítica a esta parte de la educación donde se le tenía que brindar a la mujer todas estas habilidades para que fuera una mujer de sociedad. Y por otra parte tenemos el wit, que es el ingenio, y el ingenio no era para nada bien visto en una mujer. Tenemos, por ejemplo, cartas de John Gregory, también del siglo XVIII, donde nos dice que lo peor que una mujer puede tener es el ingenio, como esta vivacidad al hablar, que está muy mal visto. O también tenemos, por ejemplo, a James Fordyce en los sermones para una mujer joven, donde también pues, se declara en contra de una mujer ingeniosa, ¿no? Alegando que nunca es buena compañía para un hombre sensato. Entonces, Elizabeth, si han leído el libro o han visto la película, pues pueden darse cuenta inmediatamente que es todo esto, o sea, es una mujer ingeniosa, es con una vivacidad para responder y para todo. Y finalmente tenemos algo que se llama Infidel Male, que fue una ley de propiedad. Y esta ley solamente permitía que los hombres heredaran las propiedades. Entonces recordemos que los Bennets son una familia o sea, los papás y 5 hijas, todas mujeres. Entonces, esta ley todavía estaba en rigor y la cosa era que pues ninguna podía heredar esa casa. Entonces, cuando el papá muriera, eh, un primo lejano o el pariente más cercano, hombre, era el que iba a heredar esta casa. Entonces también tenemos aquí que la señora Bennet es la que hace esta crítica en el libro. Dice que no es justo que muriéndose el señor, pues sus hijas se van a quedar en la calle. Entonces aquí tenemos como esta crítica a esta ley en este tiempo. Y bueno, esas son como las ideas principales de este libro en cuanto a protofeminismo. Y bueno, eso es todo. Muchísimas gracias y aquí les dejo mi contacto por si tienen alguna duda. Gracias.